Hoy tenemos a Nicolás Federico Martín. Nicolás es ingeniero, agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, universidad integrada con el INTA Balcarce. Es doctor en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Hizo el máster y el PhD lo hizo allá. O sea, trabajó más de 10 años en industria de semillas, desarrollando cultivares de maíz tolerantes en sequía y aplicando métodos cuantitativos y geoespaciales en industria, y actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Illinois, enseñando y aplicando métodos de Big Data e inteligencia artificial a problemas de la agricultura, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la estabilidad de los sistemas de cultivo. O sea que tiene un background en ciencia de datos muy importante, y bueno, hoy nos va a presentar un tema que es la frontera en la predicción, que también podemos predecir potencialmente las necesidades de nitrógeno. Por las dudas, por el tema de conectividad, les sugerimos apagar el micrófono y cámara durante el espacio de la presentación. Después podemos activarlos para la charla después en la parte de las preguntas, o que charlemos sobre la presentación. Bueno, Nico, ahora todo tuyo. Listo. Muchas Muy gracias bien. de nuevo por estar acá. Perfecto. Muchas gracias, Agustín, Roxana y Oscar. Estoy muy agradecido por la oportunidad de comunicarme con ustedes y compartir un poco el trabajo que estuvimos haciendo en nuestro grupo en los últimos 5 o 6 años. Como Agustín me presentó, estudié agronomía en Balcarce y después estudié acá en Illinois. Hice el posgrado acá por 6 años y después estuve en industria por 11. Y bueno, en el 2017 me contrataron para trabajar de profesor de agricultura cuantitativa, y así que bueno, tuve la oportunidad de volver y acá estoy. Así que durante esos años que estuve, desde que comencé, estuvimos trabajando mucho con modelamiento espacial y análisis de datos con machine learning y demás. Entonces, lo que les voy a mostrar es más o menos lo que aprendimos, sobre todo con ejemplos de Illinois, con maíz, que es el cultivo más importante, y sé que algunas de las conclusiones que vamos a tener no van a funcionar en otras regiones y otros cultivos. Así que lo que les voy a presentar, tómenlo un poco con pinzas, es decir. En la presentación va a haber bastantes cosas en inglés. Así que me disculpo por avanzado con eso, pero les voy a ir explicando, y voy a parar en un par de lugares en la presentación, cosa de que ustedes puedan preguntarme en el medio. Así que ahora sí, ¿pueden ver la presentación? Sí, Nico, se ve bien. Perfecto, excelente. Bueno, entonces vamos a hablar de fronteras en la predicción. Nos vamos a enfocar bastante en nitrógeno y en maíz, porque es muy importante para esta región. Pero algunos de los conceptos se pueden aplicar para otros escenarios que son por ahí más cercanos a lo que ustedes normalmente conviven. El programa de la presentación va a tener una explicación acerca del proceso de investigación y extensión y cómo cambia un poco con la emergencia del uso de datos. También vamos a mostrar cómo podemos utilizar distintas estrategias y comparar cómo estas estrategias funcionan, y ver si bien hay a veces como mucho entusiasmo con metodologías de análisis nuevas, tienen algunas limitaciones acerca de cuánto se les puede pedir, en cierta forma. Entonces, ese va a ser uno de los temas que vamos a conversar. Y por último, vamos a ver un poquito sobre nuevas oportunidades para hacer investigación con productores que
se relaciona mucho también con el trabajo que hicimos con Agustín acá en Illinois. Entonces, este es el modelo con el que trabajo normalmente con el cual nos hemos entrenado en agricultura. Acuérdense, yo estudié agricultura en los 90 y aprendí estadísticas al principio del 2000 y después la parte de Data Science lo hice en industria. Entonces pude ver un poco el panorama y de cómo se funciona el modelo de investigación y extensión. Normalmente planificamos experimentos y cuando publicamos los resultados en artículos como Agronomy Journal o cualquier otra publicación con la que ustedes están familiarizadas, después viene otro proceso de conversación con el productor sobre estos resultados que han sido publicados y puestos en peer review, ¿no? En revisión académica. Entonces, este proceso es bastante lento. Con suerte, bueno, ustedes conocen, por ahí este proceso lleva 5 años por ciclo, más o menos, entre las publicaciones, la investigación, y ustedes más o menos conocen eso muy bien. Entonces, por un lado está eso. En la parte de estadística, esta es una foto de medio de la estación experimental acá en Champaign, en Illinois. Lo que ocurre es, bueno, uno planifica los experimentos, pone un modelo estadístico y después genera una inferencia, una conclusión generalizada. Y esas inferencias es con lo que se construye buena parte de las publicaciones en agricultura y entonces tiene ciertas ventajas y ciertas limitaciones. El modelo de más o menos analítica espacial o agricultura digital o sistemas de uso de datos en gran cantidad tiene otro modelo donde uno produce un sistema donde entrena un modelo con datos que se pueden adquirir de distintas formas, se pueden adquirir con ensayos de productores o también otras bases de datos, a veces se superponen, uno combina datos que son públicos, por ejemplo, bases de datos de suelo o de clima, y entonces eso permite juntar esta, yo diría la bolsa de datos, ¿no? Entonces, el producto final es un algoritmo, una ecuación, y uno utiliza esa ecuación. Estos algoritmos también normalmente tienen un componente de propiedad intelectual, entonces es bastante difícil repetirlo o compartirlo. Entonces esto tiene algunas ventajas y desventajas. También no es muy transparente, ¿no? Pero es muy, muy efectivo. Entonces, por un lado, está ese paradigma que está emergiendo, y después, por otro lado, este es un ejemplo del paradigma de agricultura de precisión. La foto que ustedes ven a su derecha muestra una figura también de mediados de los 90, mostrando estas tecnologías emergentes, y es un poco lo que me motivó a venir a Estados Unidos a estudiar este tema. Entonces, la idea principal es que uno puede tener una carta de suelos, como pueden ver a la izquierda, pero puede ser otro tipo de mapas, y en cada unidad ustedes pueden ver que hay diferencias de suelo, a veces las diferencias son notables, a veces no tanto, pero la idea es de que cada unidad de mapeo tiene un manejo diferencial, ¿no? Entonces, esa es la idea central, que ha sido propuesta hace más o menos 30 años ahora, pero no ha dado muchos frutos. Y
hay algunos aspectos donde sí funciona, pero otros donde no funciona tan bien. Vamos a ver un poquito más sobre eso más adelante. Pero eso también tiene muchas consecuencias en inversión privada en este tema, y también en la entrada y salida de distintas compañías proveyendo estos servicios. Entonces, más o menos hace 5 años había mucho entusiasmo, había anuncios en la tele y demás sobre este tipo de tecnologías, y ahora ese tema se ha enfriado mucho, acá por lo menos. Entonces, esta figura tiene muchas versiones, pero les voy a explicar un poquito cuál es la idea principal. Hay como una cadena de valor de procesamiento de datos. Normalmente los datos se pueden acumular, guardar, ver la calidad de cómo se han tomado las notas y cómo si hay errores en los datos. Y en general es un proceso más descriptivo de ver, bueno, qué es lo que uno tuvo. Y hay procesos que uno va agregando, que serían de valor agregado. Y entonces está la analítica o estadística descriptiva, después ver qué diagnósticos o inferencias se pueden generar. Entonces haces un análisis estadísticos o predicciones bastante básicas. Y después, una vez que uno tiene un algoritmo o una ecuación, empieza a tratar de generar predicciones. Ver, bueno, es como decir, bueno, si uno ve cierto tipo de películas en Netflix, ¿qué otras películas te pueden gustar? O lo mismo con YouTube y demás, ¿no? Entonces, ese proceso de predicción en la agricultura tiene bastante incertidumbre, ¿no? Pero una vez que tiene una predicción o una especie de idea en lo que podría llegar a pasar, viene la parte de recomendación, que es un proceso de optimización. Y ustedes por ahí han visto algunos ejemplos, sobre todo con nitrógeno, o también han visto algunos de ustedes que trabajan con producción animal, en nutrición animal. Lo he visto también ejemplos en nutrición para ver balance de dietas, donde tienen que optimizar los distintos componentes en la dieta durante el año. Entonces, es el proceso que la gente trabajando con algoritmos quiere desarrollar sobre todo algoritmos predictivos y de producir una recomendación, básicamente, que es lo que en general uno espera de los agrónomos. Así que ese es un poquito más o menos cómo estamos mirando el tema desde arriba, y ver qué desafíos y oportunidades hay al respecto. Entonces, antes de que me mueva a la siguiente parte de la presentación, hay un par de comentarios o preguntas. A ver. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que hay varios programas en los que estoy trabajando. Pero en la parte que vamos a cubrir hoy, vamos a hablar de predicciones de nitrógeno en 2 estudios. Hay uno el primero que sería corriendo simulaciones de cultivo en AppSim. Entonces, lo que queremos hacer es comparar distintas estrategias que se pueden utilizar para hacer las recomendaciones a largo plazo en millones de escenarios agrícolas en Illinois. Entonces, me voy a ver un poquito acá atrás. Estoy usando la parte de AppSim, de simular escenarios de manejo agronómico, para tener esta parte cubierta. Entonces voy a asumir que puedo predecir cuánto de nitrógeno puedo necesitar, cuál va a ser el rendimiento y cómo lo voy a manejar y todo.
Entonces, me voy a meter en esta parte de prescripción o recomendación. ¿Qué estrategias puede uno tomar? Así que no te diría que es como que estoy haciendo trampa, pero me estoy salteando estos pasos asumiendo de que la gente ya lo sabe y que funciona bien. Entonces, lo que estoy usando son simulaciones corridas en unidades de suelo generadas por unidades mapeo. El trabajo que les voy a mostrar lo corrió Germán Mandrini. Germán era estudiante de posgrado en mi departamento, trabajaba con nosotros en nuestro grupo y ahora está trabajando en una compañía en Palo Alto o en la zona de California, de San Carlos, digo, y ahí trabaja en Farmers Business Network, FBN. Entonces, en el trabajo que hizo Germán, no queríamos predecir cuánto nitrógeno necesitábamos porque asumimos que hay un montón de estudios que hemos citado y lo que queríamos hacer es ver, bueno, qué preguntas podemos utilizar para resolver estas preguntas de estrategia. Entonces, la idea que tenemos era la siguiente. Estábamos mirando, por un lado, este es un mapa de Illinois, cada celda chiquitita tiene 10 por 10 kilómetros, ahí tenemos datos diarios de temperatura, precipitación y radiación, y después agarrábamos lotes donde había maíz, y también agarrábamos los mapas de suelo que había en cada región. Entonces agarramos en total 4.300 campos o lotes. Y así que lo pueden ver ahí. Entonces, eso es fantástico. Imagínense que ustedes pueden controlar esa superficie de tierra, 4.000 campos o lotes, y por 30 años. Y que pueden comparar 12 o 13 manejos de nitrógeno, ¿no? Entonces, con eso generamos una gran cantidad de datos predictivos. Así que, así más o menos fue como lo pusimos en pie. Y entonces, la idea es de que queríamos comparar implicaciones a largo plazo de tener distintos ingenieros agrónomos. Entonces, imagínense que uno es un ingeniero agrónomo que fue más o menos entrenado para funcionar con modelos estadísticos normales, con inferencias y demás, y hay otro que está usando más como métodos de machine learning y agricultura de precisión. Entonces estábamos creando agrónomos virtuales, digamos, que estaban utilizando distinto tipo de estrategia de decisiones. Entonces estábamos comparando estas estrategias. Uno es más, digamos, tradicional, y el otro utiliza machine learning y datos espaciales. Esa es la idea principal en general que teníamos. Entonces, lo que estábamos comparando son tasas de asignación, de cómo calcular la cantidad óptima. Entonces teníamos métodos que son, le dice MRTN, donde básicamente uno hace la curva de nitrógeno y busca un óptimo agronómico o económico, y básicamente de ahí saca la tasa de nitrógeno, se pone y bueno, corre la simulación y ves que uno pasa. En el otro escenario pretendemos que tenemos información de nitrógeno en el suelo, precipitación, temperatura, materia orgánica, manejo, fecha de siembra, y utilizamos
Random Forest, que es un método de inteligencia artificial que es muy común, pero a la vez es bastante robusto y funciona muy bien. Y hemos comparado muchos y en general es entre los más efectivos. Entonces, para correr este proceso, utilizamos Appsyn en un clúster acá en el campus. Y teníamos entonces ensayos con estos 4.000 productores por 30 años. Entonces, por eso podíamos ver después, con todas estas predicciones y datos, distintas formas de crear estas optimizaciones. Entonces, estos son un poco los resultados que teníamos. Estas son las tasas de recomendación de nitrógeno a través del estado entero. Y pueden ver que hay un cierto rango de cantidad de nitrógeno que se necesita para aplicar. En general, sigue un poco la dinámica que ustedes conocen del nitrógeno, sigue mucho el rendimiento potencial. Las tasas recomendadas van a bajar mucho en años que son secos, por ejemplo en el 2005 que estaba acá, y en el 2012 también que estaba por acá, que fueron bastante más secos de lo normal. Y bueno, y por eso las tasas recomendadas son bastante bajas, o relativamente hablando, ¿no? Entonces, esta curva de acá es bastante importante, porque compara estos dos escenarios. Entonces, el escenario en rojo, que está en esta parte de acá, que ven acá, sería un método de recomendación más tradicional que usa estadística e inferencia, y el otro utilizaría un método de random forest, que sería similar a un proceso de agricultura digital para producir recomendaciones. Entonces, esto lo que significa abajo es si uno le puso de más o de menos, básicamente. Y esto es la frecuencia, qué tan común fue, qué tan a menudo encontramos eso. Entonces, el método más tradicional tiende a aplicar más nitrógeno del necesario. La distribución de resultados es un poco más amplia. Mientras que el que sería de agricultura digital o más, con más información, tiende a ser un poquito más preciso. La distribución de resultados acá no es tan amplia y la tasa de recomendación es un poquito más baja en general. Entonces, esto utiliza bastante información de cómo estas dos estrategias con dos agrónomos funcionarían, ¿sí? Entonces, antes de que me mueva para adelante, voy a ver si hay alguno que me puede recomendar. Ok, acá tengo una pregunta sobre ventajas entre Appsyn y DSAT. Los dos son bastante parecidos. Si ustedes me dicen cuál elegiría, y diría depende. Para trabajar en Appsyn, en general ha habido muchos estudios recientes en nitrógeno. Si bien el modelo se ha desarrollado inicialmente en Australia, lo han calibrado bastante en Iowa State con los trabajos de Fernando Míguez y de Sotirios. Entonces, como ha habido bastantes trabajos y demás, y hay más calibración para trabajar en nitrógeno acá en esta región central de Estados Unidos, usamos ese. Pero también me he entrenado en DSAT y funciona bastante parecido. Ha sido más calibrado en estados en el sur de Estados Unidos, y dependiendo del escenario, uno o el otro puede andar bien. Lo que es importante es un poco cuáles son las conexiones que tienen ustedes con ciertas comunidades, y si uno trabaja más con gente de DSAT o de Appsyn. Pero
los dos son bastante robustos y en general estoy más inclinado a usar AppSim, pero no hay problema si hay estudios que se hacen con el otro. Así que un poco más de conveniencia y también de que el modelo ha sido más validado para este tipo de problemas con eso, con esta herramienta. Así que por eso usamos AppSim. Y aparte, a Germán le encantaba AppSim, así que bueno, usamos ese. Pero estas son un poco las consecuencias de lo que ocurre con estos sistemas. Entonces, esta es una curva donde la base, la parte de abajo, significa lo mismo que en la anterior. Entonces, si uno se va para acá, para la derecha, está aplicando de más. Si va para la izquierda o esta dirección, está aplicando de menos. Y la curva en azul muestra más o menos, relativamente hablando, cuáles serían la renta o el beneficio económico o la rentabilidad de producción, que tiene un pico acá cuando uno le pega en la dosis, digamos. Y también el proceso de lavado hace como una especie de codo acá también. Entonces, no hay mucho lavado, pero después si uno se pasa de la cantidad aplicada, la tasa de lavado se incrementa, ¿no? Ahora, la parte que nos sorprendió mucho, o que por lo menos nos ayudó a entender un poco cómo funciona esta temática o este problema, es que, por un lado, si uno se pasa y pone de más, las pérdidas no son tan altas comparado con el hecho de ponerle de menos. Entonces, la gente va a tender a poner acá, por lo menos, un poco de más para evitar esta situación que ustedes pueden ver del lado izquierdo. Si bien uno puede poner menos, si uno utiliza un método dinámico, que sería el de Random Forest, el de Data Science, tiende a estar más ajustado con la predicción óptima, pero también tiene más riesgo de meterse en este lado de la curva, comparado con el método más tradicional o estático. Entonces, desde el punto de vista de tener una estrategia más, si uno es productor, lo que y veo esta información, lo que tendería a hacer es tratar de poner un poquito de más para evitar esta curva que ves acá. Entonces, esto tiene que ver con una percepción de riesgo y de evitar una especie de situación traumática, porque si ustedes imagínense, por ahí ustedes han estado en esa situación, si por alguna razón le ponen de menos y todos sus vecinos le han puesto más o menos la dosis recomendada y se pierden esos rendimientos, y uno se acuerda, entonces después va a tratar de poner de más para evitar eso en el futuro, si pueden, ¿no? Entonces, esta situación la hemos observado en el Estado y también hemos visto cuáles son las consecuencias. Entonces, acá lo que les voy a mostrar es un poco qué también podemos predecir o cuál es la importancia de predicción si utilizamos distintos métodos de Machine Learning. Entonces, estos son escenarios para mostrarles qué tan fuerte fuimos en tratar de predecir. Entonces, empezamos con escenarios, y disculpen por los símbolos, porque esto viene en la parte opcional, ¿no? Pero la cosa principal que les quiero compartir acá en esta figura es que teníamos varios escenarios de Random Forest y entrábamos con uno donde la cantidad de información que teníamos era reducida, y después había escenarios que son un poco no muy realistas, en términos de que, por ejemplo, acá vamos a tener más información de suelos, por ejemplo, y esta información de
en estadio de B5, antes de que el maíz se dispare, ¿no? Cuando está así, en este tamaño, y la gente toma una decisión de a ver si pone nitrógeno entre surcos. Entonces, y después está este que básicamente es el modelo Mandrake. Sabes el futuro, sabes cuánto va a llover, y aún así cada uno de estos modelos tiene distintos niveles de precisión, pero no es muy alta. Entonces, lo que hicimos es publicamos los datos, porque no sabíamos si por ahí, o sea, con Germán probamos un montón de modelos y no sabíamos bien si por ahí no estábamos usando los mejores, así que por las dudas pusimos los datos en este paper de acá y ustedes lo pueden bajar y ver cómo se comporta. Entonces, en esos datos tienen todos los datos del suelo, entonces es como un agrónomo virtual, básicamente. Y pueden probar, bueno, si tengo esta información, ¿cómo puedo tomar decisiones? Entonces, esto ustedes por ahí lo saben, o tienen una intuición bastante fuerte de esto, pero el tema es que cuando uno está en ese estadio de B6 o B5 y quiere saber más o menos cuál es el pronóstico del tiempo para hacer alguna recomendación, el problema es que hay mucha incertidumbre en predecir cómo va a ser el clima después de una semana o 10 días. Entonces, esto es, si ustedes saben en la página del pronóstico del tiempo, actualmente más o menos el pronóstico funciona bien por una semana más o menos. Uno sabe si va a estar más frío o más húmedo o más seco de lo normal en las próximas semanas, en una semana por adelantado. Y después esa incertidumbre o la habilidad de predecir eso disminuye mucho, ¿no? Hay otro tipo de pronósticos que son un poquito más estables, pero no por mucho, donde es para ver producción de biomasa, o por ejemplo, nivel de agua disponible en ríos y demás, que la ventana de incertidumbre es un poquito más confortable, ¿no? Y hay otros procesos que son más estables. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque tenemos, esto es adaptado de Ciampiti, está en algunos de los libros que ustedes por ahí han visto, pero básicamente en esta curva lo que muestran es, en la parte de abajo serían los grados día, y después tienen dos niveles de nitrógeno, ¿no? Una dosis de 224 kilos versus control, y lo que muestran es más o menos cómo las condiciones de biomasa y de acumulación de nitrógeno cambia cuando están en una ventana, y la ventana está acá en esta fecha más o menos crítica que es en R1, ¿no? Entonces, el problema es que cuando uno está poniendo la decisión de cuánto nitrógeno poner, uno está acá en esta parte y no sabemos cómo el clima se va a comportar en las próximas 2 semanas. Y esa incertidumbre, por lo menos en el estado de Illinois, es muy importante, porque puede estar, por ejemplo, acá mismo, este año, en esta campaña, ha estado mucho más seco de lo normal, pero más tibio de lo normal, que es muy inusual. Y de repente llovió, pero no sabíamos cuándo y cómo iba a llover. Así que si uno estaba por ahí diciendo, apostando que iba a estar más seco de lo normal y después llueve, tu apuesta no funciona, ¿no? Entonces, ese es el escenario donde hay muchas pérdidas de rentabilidad. Entonces, esa es un poco la conclusión general del trabajo. El trabajo que hicimos con Germán es bastante más amplio. Y entonces, por eso, como es, como lo que quisimos comparar eran otras estrategias de manejo. Entonces, no solo comparamos esto, el modelo de agricultura de precisión y agricultura digital,
pero también vimos si era más conveniente trabajar con agricultores o tener redes de ensayos con la universidad. Y también comparamos distintas políticas agrícolas. Entonces, ¿qué pasa con estas curvas si cobramos un impuesto al nitrógeno o si tenemos una situación más voluntaria o de tasa de precios? Entonces, si la relación entre el precio del maíz y el nitrógeno cambia, si eso tiene una influencia también en el proceso de toma de decisiones. Así que no solo vimos esa estrategia que ustedes están viendo acá, vimos otras estrategias también. Entonces, esto es muy interesante porque nos da una idea de qué también estos modelos pueden funcionar, dada la información que tenemos y cuál es el límite con el cual podemos predecir para este problema en particular en esta región. Hay otras situaciones donde por ahí podría funcionar un poco mejor, por ahí es agua, por ahí es otro tipo de manejo espacial que es un poquito más, que puede ser bastante diferente en otros lugares, ¿no? Entonces, me imagino que estas diapositivas, bueno, pueden ver la presentación en otro momento y también las vamos a poner disponibles, calculo. Así que pueden ver los papers y las citas y todo eso. ¿Alguna pregunta? A ver, les voy a ver antes de que cambie. Sí, hay alguna pregunta Bien, de el Orión. niño, sí. No. pero sin duda, si estuviese en Argentina, donde yo diría que el efecto niño y niña es más fuerte que lo que es acá en el Midwest. Sí. Entonces, sin duda, si estuviese haciendo algo parecido en Argentina, sin duda eso puede ayudar bastante, porque uno ya sabe, bueno, si es niña en algún lugar va a estar más seco de lo normal. Obviamente que la situación en los últimos años en Argentina, en la región donde están ustedes, sobre todo, ha sido inusualmente dura. Pero en situaciones un poco más normales eso te puede dar una buena idea. Yo creo que la señal en Argentina sería mucho más fuerte. Por eso dije que es más para el Illinois, porque si bien hay efecto niño, niña, no es tan intenso como es en Argentina o en otras regiones de Estados Unidos. Así que sí, eso es algo que tendría en cuenta sin duda. Entonces, acá está la parte donde, ¿cómo podemos un poco compensar por esto, ¿no? Entonces, acá hay un poco el trabajo, y disculpen que está en inglés, pero es el acrónimo, es DIFM. Es un proyecto muy grande del USDA. Sé que hay algunos ensayos en Argentina y que también alguna gente, creo que en la Universidad de Córdoba, ha trabajado con algunos de estos datos. Y por suerte, como los han corrido o coordinado desde Illinois, tuvimos la fortuna con Agustín de utilizar los datos y ver un poco cómo analizarlos trabajando con productores. Así que este sería un poco una alternativa diferente al procedimiento anterior, donde simulamos, ¿no? Y trabajando con datos de productores. Entonces, el diseño general que teníamos es de hacer un ensayo de tablero de ajedrez, donde como en ese tablero de ajedrez pudimos poner varios fundamentos de nitrógeno y de densidad de siembra. Entonces, es como que parece un ensayo normal en cierta forma, ¿no? Las dosis son relativamente limitadas, no estamos usando rangos extremos. Y después nos permite trabajar un poco con los productores y romper un poco el ciclo ese que les mostré al principio de la presentación, ¿no? Ahora,
si bien la parte de análisis tradicional, esto parece bastante tradicional, lo que no es tan tradicional es el método que usamos después, que se llama regresión geográfica, el método que usa. Y entonces, la idea es de que uno estima coeficientes de regresión o de respuesta utilizando en distintos sitios de la granja. Entonces, con el diseño que teníamos acá, podemos ver en qué zonas hay más respuesta a nitrógeno o a la densidad de siembra comparados con otros, con datos reales, ¿no? Entonces, hay distintas formas de darle peso a los datos que vienen de distintas zonas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un lote donde le han puesto tasas de un tratamiento normal de nitrógeno, y después lo que uno utiliza es para producir un coeficiente de regresión o un parámetro de una ecuación para esa zona. Uno le da más peso a los vecinos más cercanos, ¿no? Entonces, hay distintas formas de elegir distintos modelos. Normalmente lo que la gente utiliza es esta distribución más normal, ¿no? Pero es como que uno pone una lupa en el campo, y a medida que va moviendo la lupa en el campo, va estimando distintos coeficientes de regresión o estimaciones. Entonces, eso nos permite ver en una forma bastante real dónde hay respuestas a insumos en el campo, y si eso coincide o no con lo que uno espera. Entonces, esto se relaciona mucho en la habilidad de predecir eso, de predecir dónde uno puede esperar una respuesta a un insumo o no. Entonces, imagina que estábamos bastante entusiasmados con eso. Entonces, acá se relaciona un poco con el trabajo que hemos hecho con Agustín, en el tema de no solo ver cómo estimar esto, pero también cómo diseñar esos experimentos, así son más efectivos. Pero esto es un ejemplo con la situación con la que nos encontramos acá, ¿no? Entonces, esto es un lote, probablemente una hora manejando al sur para la zona de Effingham. Y entonces hay distintos colores que muestran distintas respuestas a insumos en distintos años, ¿no? Entonces, obviamente las rotaciones acá es un año en general, no siempre, es maíz, soja. Entonces esto lo utilizamos en maíz, y entonces si tenemos acá en el año 2016, bueno, el siguiente año va a ser en el 2018 para el mismo cultivo. Entonces, acá tenemos dos comparaciones. Una, si uno va de la izquierda a la derecha, compara el mismo lote con el mismo insumo en 2 años diferentes. Y después, si uno compara de arriba a abajo, compara 2 insumos, de semilla y nitrógeno, para el mismo lote, para el mismo año. Y más o menos, si se ponen a mirar un poco, no coinciden mucho o no son muy estables en este ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es que si esto no es muy estable para estos insumos en Illinois, significa que es bastante difícil predecirlos. Entonces, también significa que es bastante difícil implementar agricultura de precisión en una forma confiable, porque las respuestas a los insumos no son muy estables. Y estos son rangos de aplicación que son los rangos los rangos más o menos de confianza que los productores tienen. No van a poner mucho más de la dosis más baja que tenemos, y viceversa. Así que esto, si bien esto tiene bastantes consecuencias en términos de si uno quiere hacer un modelo agronómico con agricultura de precisión para esta región, para estos insumos,
no parecería ser muy estable o algo que uno puede confiar en el largo plazo. Pero bueno, estamos evaluando eso, estamos trabajando con Agustín en eso y viendo a ver qué puede pasar, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiar en estas respuestas? Así que bueno, esta es una explicación un poquito más de lo mismo. Agarré un montón de preguntas. Ahora me muevo. Y a ver, Juan, Illinois. Ok, perfecto. El sitio... sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, acá tengo una pregunta de Juan. El sitio con una app de Python que corría Shiny está disponible abajo. Exactamente. Entonces, sí. Esa... eh, el proyecto que permitió juntar estos datos, bueno, es bastante grande, tiene muchos colaboradores. Uno de los colaboradores más importantes están en Montana, pero hay colaboradores en Louisiana, colaboradores en la Universidad en Washington State y en Nebraska también. Así que sí, y uno de los grupos hizo esa herramienta, exactamente. Y en general, los datos que ven de acá, de estos trabajos, el diseño, análisis y demás, se hizo todo en R y a mano. A mano es sin una app, básicamente. Entonces, un aspecto importante del proyecto es tratar de automatizar esto, cosa de que se pueda hacer en alto volumen, ¿no? Así que sí. Tengo otra pregunta. La estabilidad de espacio no han trabajado para mejorar el modelo. Si es un tema de modelo o no. Sí, ese es el tema, ¿no? Yo lo que veo es que hay un tema también no es solamente de habilidad de predicción del modelo, sino incertidumbre, cosas que por ahí el modelo no coincide bien, por ahí, eso implica de que por ahí hay que hacer otro tipo de análisis. Pero en general, acá, por ejemplo, sobre todo con recomendaciones de nitrógeno, en el año más o menos 2015, 2016, 2017, había mucha inversión para este tema de predecir el nitrógeno usando Machine Learning. Entonces uno tenía empresas muy importantes, por ejemplo acá Granular en Champaign, que se dedicaba a eso y bueno, ahora Granular no existe más básicamente, ¿no? Y entonces, y es un poco porque hay limitaciones en qué tan bien puede predecir estos resultados para esta región, para estos insumos. Entonces, muchas de estas compañías se han movido a otros insumos, pero no tanto con nitrógeno en general. Y no he visto mucha más actividad comparada con la que vimos en esos años, ¿no? También son ciclos económicos, pero me da la impresión de que si organizaciones que tienen equipos de ingenieros de datos tienen problemas para predecir eso, yo creo que implica que por ahí hay que repensar un poco cómo estamos atacando este problema, ¿no? Entonces, y es ahí donde hay oportunidades para ver algo que no podíamos ver, básicamente. Yo no sé si es exactamente el modelo en sí, o la información, o lo que uno asume también, ¿no? O las expectativas de lo que uno puede predecir. Pero esta es un poco la conversación con la que queríamos más o menos terminar esta presentación, ¿no? Y ver cómo se puede encarar, ¿no? Así que la última cosa que les quiero mostrar antes de que salte es que estoy también trabajando con otros grupos en ingeniería en Illinois que trabajan mucho en robótica
Y el equipo que trabaja en esto, por ejemplo, usa DISA. Y lo que está usando es un ciclo donde uno entrena un modelo de Reinforcement Learning, que es un proceso más circular con redes neurales, neural networks, y ver si hay un proceso de aprendizaje donde uno entrena a un agrónomo con datos de simulaciones. Entonces estamos un poquito viendo si podemos crear una especie de agrónomo virtual, ¿no? Así que básicamente todos estos estudiantes, postdocs o profesores trabajan en aeronáutica para hacer pilotos automáticos para aviones, pero bueno, también pueden hacerlo para esto. Así que ha sido muy entretenido trabajar con ellos y hemos publicado algunos de estos resultados en conferencias de Computer Science también, ¿no? Esto es un poco más preliminar y a futuro, ¿no? Pero es una zona donde de repente puede haber también oportunidades, ¿no? Así que esta es más o menos la presentación. Bueno, es con contribuciones de la Universidad de Illinois, con este proyecto de Data Intensive Farm Management Project, y después el proyecto último que les mostré es con una empresa que se llama C3 AI, como es todo ahora. Y así que esos son más o menos los que nos han permitido hacer este tipo de trabajo, ¿no? Así que la diapositiva siguiente tiene las referencias, donde pueden buscar los papers. Todos los papers que yo publiqué son de Open Access, por ahora. Así que deberían tener acceso ustedes a mirarlo. Así que cualquier cosa, si no me avisan. Así que eso es la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o comentarios pero bueno, es un gusto y Bueno, muchas gracias por las preguntas. bueno, Nico, muchas gracias por la presentación, muy bueno, la verdad que un pantallazo así general, digamos, con el foco, digamos, en cómo predecir el nitrógeno como eje, digamos, pero tocando los temas, digamos, de las Sí. alternativas que hay, las limitantes que tienen. Así que bueno, ahora en este espacio, si bien hubo algunas preguntas en el medio, estamos abiertos, yo tengo algunas para preguntarte, no sé. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si querés podemos agarrar las que vos filtraste, Agustín. Y que por ahí viste algunas que tienen algunas cosas en común, y así que podemos agarrar varias preguntas a la vez. Bien, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente, vos acá viste mostraste con el tema del nitrógeno como eje, digamos, que bueno, Sí, por algo hace 30 años se está investigando sí, en cómo predecir nitrógeno y hay artículos tratando de sí, publicar sobre eso. Y mencionaste que bueno, que es difícil predecirlo. Mi pregunta era si tenés qué, qué áreas o qué insumos o qué tecnologías este enfoque de datos es más, o tiene mejores resultados, digamos, para predicciones, para generar sí. recomendaciones, que no sea nitrógeno, digamos, porque vemos que es el más difícil, Claro, sí, sí. o dónde podrían dar. Correcto, sí, donde sobre todo estos estudios, muchos de estos estudios que se hicieron inicialmente, cuando yo estaba buscando dónde hacer mi posgrado, hace un montón, donde había muchos trabajos muy interesantes eran en la Universidad de Missouri, en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Colorado. Y también en Nebraska. Y en parte es porque son ambientes más secos, donde hay más variabilidad de suelos. Tengo fotos donde uno vuela con el avión y ve los patrones espaciales y sabe que hay arena ahí abajo. Y sé que en esos lugares esta metodología funciona mejor. En lugares, por ejemplo, como Missouri, los suelos tienen como si fuese un subhorizonte muy arcilloso, donde el agua no penetra, es como una maceta.
y cambia, es como tener tosca, básicamente. Y entonces ahí me imagino que también funciona mejor. Y después, lo mismo ocurrió en Colorado, en Minnesota los suelos son muy buenos, pero también hay zonas donde tienen problemas de variabilidad espacial, viste, residuos de los glaciares y demás. Pero entonces, hay algunas regiones donde esto funcionaría un poco mejor. Nitrógeno se mezcla mucho con el agua, ¿no? Y, y donde funcionaría mejor también es con riego, por esas razones, ¿no? Entonces, y después hay otro tipo de dinámicas que ustedes como agrónomos deben conocer muy bien, si hay problemas con nematodes también, o problemas de tosca, y yo creo que también, dependiendo un poco de esa incertidumbre, por ejemplo, conociendo si viene niña o niña y cuál es el impacto, yo creo que tienen un poquito más de ventajas en algunas regiones para implementar esta metodología. El tema es que estas regiones a veces son un poco más, bueno, se van a enojar si les digo eso, pero no hay tanto capital invertido en agricultura en alguna de estas regiones porque no es tan productivo, porque hay tanta variabilidad de suelo. Entonces, donde están los recursos, por ahí no hay tanta variabilidad, y donde hay variabilidad no están los recursos. Entonces, o el mercado, ¿no? Entonces, está ese enfoque también, ¿no? Pero yo creo que, y también depende un poco de la estrategia que uno tiene. Si uno dice, bueno, tengo variabilidad espacial, ¿qué hago? ¿La controlo? ¿Les pongo más donde es más para compensar? O al revés, dice, bueno, si no va a producir mucho de todas formas, le pongo menos, ¿no? Entonces, un poco estos trabajos están diseñados para que la gente, los productores o los agrónomos puedan pensar un poco, bueno, ¿qué pasaría si yo conozco, sé lo que va a pasar? ¿Qué tipo de decisiones tomaría, ¿no? Y cuál es el impacto a largo plazo de esas decisiones. Pero bueno, lo que estamos tratando de hacer es ver un poquito más a futuro, digamos, y también ver también este tipo, esta metodología de trabajar directamente con los productores que tiene, creo, mucho potencial en Argentina, donde por el tipo de relación entre los productores y los agrónomos, y también el enfoque es mucho más al manejo que con los insumos, un tema por muchas razones, básicamente, pero entonces yo creo que esa perspectiva nos permite en el largo plazo tener algunas herramientas que nos permiten conocer algunas de estas preguntas un poco mejor. Veo que hay una pregunta abajo ahí. Pensando, papá, qué bombazo, a ver, qué lío, ¿no? Sí, ahí va el email. A ver. A mí, viste, como soy empleado público, me escrachan. Tengo todo lo del email así. Así que lo pongo igual. Ahí está. NF Martina en Illinois. Sí, lo de la inteligencia artificial es una cosa bastante interesante. La visión que tengo por ahora es que es como tener superpoderes, básicamente. Es como que tenés asistentes que te dan información. Lo estoy mirando con mucho detenimiento porque se está moviendo muy rápido. De hecho, la gente no publica en los journals, no publica en las conferencias tanto. Aparece en repositorios en GitHub, en YouTube, y entonces yo creo que
por un lado hay que más o menos monitorear eso, pero creo que hay todavía bastante espacio para un agrónomo enfocarse en el tipo de decisiones, el tipo de información que necesitamos y saber qué preguntas hacer, si no tiene el AI dando vueltas, ¿no? Entonces, por eso también creo que te permite hacer ejercicios de por ahí entrenar o aprender conceptos, decir, bueno, si tengo este escenario, ¿cómo lo combinás con este tipo de métodos? O si tengo este escenario, ¿qué tipo de sugerencias tener? Entonces es como que si tuvieses una especie de compañero virtual, digamos, donde te permitís tener una conversación y ver o preguntar, bueno, tengo esta idea sobre este tema con estos datos, ¿qué debilidad tiene? ¿No? O cómo se puede mejorar. Y algunas de las sugerencias que hacen, obviamente, uno lo tiene que tomar con pinzas, sobre todo si no tienen una cita o una referencia. Hay algunas veces donde yo he probado algunos y son bastante creativos, te inventan los papers y suena muy como, suena con mucha autoridad, digamos, las respuestas, ¿no? Y por ahí es pura espuma. Pero algunas cosas, si uno más o menos conoce del tema y tiene una intuición bastante acertada, te permite por ahí explorar algunas de estas ideas. Entonces, yo lo veo un poco más como, por ahora, como una especie de compañero virtual, básicamente. Y puede ser sumamente efectivo, ¿no? Para algunas cosas. Todavía sigue cambiando, las herramientas aparecen todo el tiempo. ¿Viste? Uno puede ver cada semana y ver que hay herramientas nuevas. Ahora como es verano, por ahí se ha puesto un poquito más lento, pero calculo que se va a acelerar de nuevo en los próximos meses. Los anuncios y demás, ¿no? Así que yo creo que es importante, por un lado, seguir un poco esto, cómo sigue evolucionando y probando cosas, y después por el otro, tener una visión muy clara en cómo están cuáles son las preguntas que uno necesita contestar, cuál es la filosofía de manejo que uno quiere implementar. Y eso se aprende más o menos de la forma antigua. Pero, pero uno entiende desde un punto objetivo, si uno estudia ciencia de datos ahora y tengo estudiantes acá, bueno, lo que les digo a ellos es que estén alertas de cómo evolucionan, que prueben las herramientas y las utilicen de la forma que puedan, y que estén preparados, ¿no? Ahora, cuando empiece a enseñar de nuevo, el semestre que viene, no sé cómo va a ser, pero también va a cambiar un poco cómo enseñamos, cómo aprendemos, y todavía no sabemos exactamente cómo va a ser. A ver si hay más preguntas acá. ¿Hay alguna otra pregunta, Agustín? ¿Cómo vamos de tiempo? No, vamos bien. Por ahora en el chat no hay otra pregunta. Aprovechando el momento, digamos, de la pregunta anterior, digamos, estaba relacionado con eso y que por ahí está relacionado con la idea de este ciclo de seminarios, digamos, de cómo Correcto. vincular esto de ciencia de datos con los Sí. departamentos de agricultura y desde el punto de vista de la academia. Sí. Mi pregunta iba también en esa línea y preguntarte o sea, cómo deberíamos formar, o si tenés alguna idea, por ahí capaz me decís, todavía no lo tenemos definido, Sí. pero yo sé que ahí en Illinois hay una línea, Sí. digamos, Sí. cómo tenemos que formar a los futuros profesionales, con qué Correcto. equiparlos, qué habilidades, Sí. en la relación, en la interfase, digamos, entre lo que es agronomía y ciencia de datos, Correcto. que sean Sí. usuarios informados, o bueno, cosas por el estilo. Sí. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Sí, no, tienen que aprender Python. No, y listo. No, yo lo que...
Yo creo que hay dos aspectos que son muy importantes, más allá de la parte técnica. Uno tiene que ver con mantener una perspectiva generalista. En general acá en Estados Unidos la gente se tiende a especializar mucho y eso es bastante riesgoso. Entonces, si uno se especializa demasiado, sobre todo en métodos más avanzados, te restringe un poco en tu habilidad de adaptación. Entonces, el entrenamiento que tuve en un lugar como una institución integrada, como en la que están ustedes, con acceso a campos y visitas de campo, es invaluable. Yo no me crié en un lugar, yo me crié en Mar del Plata, en una ciudad y demás, y tener la oportunidad de estudiar en un lugar como el que ustedes están, me dio muchas ventajas para más o menos tener una idea de cómo los sistemas agrícolas funcionan. Entonces, esa perspectiva que yo creo que la tienen que mantener, es sumamente valiosa. Y cuando yo terminé de estudiar mi posgrado acá en Illinois, estudié agricultura de precisión y no había trabajos disponibles en ese tema. Había trabajos en biotecnología. Y entonces, bueno, tomé clase de biotecnología, pero al final me contrataron en una empresa de biotecnología, pero no por las clases que sabía de biotecnología, sino por mis conocimientos en estadística y agronomía. Entonces, tener una especie de, digamos, amplio espectro te permite acomodarte a distintas situaciones, por lo menos, sobre todo cuando la situación es un poco incierta, ¿no? Esa es una. La otra parte que es sumamente importante es la parte de comunicación entre distintos, digamos, entre agricultores, otros agrónomos, científicos, compañías. Normalmente estos trabajos que uno ve se hacen en equipo. Trabajar bien en equipo y aprender y dar opiniones y ayudar es sumamente importante. En general también, un poco por una cuestión de necesidad, calculo, en general en la gente que se ha entrenado en Argentina trabaja muy bien en equipos. Y eso ayuda también cuando uno está tratando de trabajar con un ingeniero que no sabe de agricultura, pero sabe de otras cosas que yo no sé, ¿no? O si uno trabaja con alguien que es más como un economista. Entonces, ese tipo de actividades yo creo que son bastante estratégicas y llevan práctica. No es algo que yo me sentía muy confortable haciendo, pero creo que ese tipo de habilidad de trabajar en grupos y lograr objetivos es sumamente apreciada. Entonces, si uno tiene la parte más o menos una pata técnica y generalista y una habilidad de comunicarse y saber cuáles son las preguntas que la gente necesita contestar en una forma que puedan implementar, esa habilidad creo que les va a dar mucha más estabilidad o puede abrir oportunidades, ¿no? Cuando hay incertidumbre así. Y eso es lo que les puedo decir. Sé que es un poco difícil ahora, sé que están invirtiendo en su futuro. Yo creo que lo que están aprendiendo ahora se lo van a acordar en 10, 20 años, de formas a veces inesperadas. Así que bueno, esa es un poco la visión que tengo para ustedes. No sé si les ayuda, pero bueno, así lo veo. Bien, bueno, gracias por tu compartir, digamos, lo que pensás en un tema tan complicado, una pregunta muy abierta, digamos, y Sí, la verdad que sí. es muy valiosa. Sí, sí. Sí.
No, viste, aparte, dado que cómo la tecnología va cambiando, como los escenarios van cambiando, entonces si uno tiene un poco más una habilidad de cubrir distintas bases, comunicarse bien con la gente puede ayudarles mucho. O sea, la formación básica, digamos, Sí, es importante. exactamente, sí. Así que, y tener este tipo de seminarios, de la forma en que lo están corriendo ustedes, creo que puede ayudar mucho, y sobre todo para conversar y tener ideas y ver cómo ejecutarlas, ¿no? Bueno, ¿no? Muchas gracias de nuevo, y muchos éxitos. ¿Viste? Sigan poniéndole garra. Y espero que puedan seguir comunicándose con otros investigadores y otras perspectivas. Y bueno, y encantado de conversar con ustedes.